Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. El tema que les traigo hoy es un tema controversial y es controversial porque los seres humanos a veces nos resistimos. Los cristianos debemos guiarnos estrictamente por lo que establece la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de vida. Sin embargo, nos resistimos a veces a cumplir. Yo dudo que hay un ser humano, un cristiano, que cumpla cabalmente todo lo que establece la palabra. Dios puso esas cosas acá porque son difíciles para el hombre cumplirlas. Es menester que el cristiano las cumpla, pero son cosas a veces difíciles de cumplirlas. El mensaje de hoy está dirigido a los matrimonios cristianos, esposos y esposas cristianos. Repito, el mensaje de hoy está dirigido a los matrimonios cristianos, esposos y esposas cristianos. El apóstol Pedro, Pablo también habla de ello en Efesios. Más adelante, en otra oportunidad, les voy a hablar del modelo de la familia según la palabra, según el libro de Efesios, lo que estableció el apóstol Pablo. Pero hoy vamos a hablar de cómo debe ser el matrimonio, cuál debe ser la actitud de la esposa, cuál debe ser la actitud del esposo. No del todo, sino en ciertos aspectos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: Asimismo, vosotras, mujeres, es decir, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Repito, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Okay? Si hay alguna esposa que es cristiana y el esposo no es cristiano, pues la mujer debe sujetarse a su marido. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. El versículo 6 de este versículo 3 de Primera de Pedro dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, sin hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Entonces, la esposa debe sujetarse a su marido. Incluso, el apóstol Pablo lo dice en Efesios, capítulo 5, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo, dice la palabra. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, lo dice Efesios capítulo 5, versículo 24. Recuerdo cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico Paraguaná, cuando estaba empezando mis estudios de teología, remarqué este versículo y las hermanas que estudiaban conmigo, no todas, pero sí varias, ministras de Dios, ministras de la iglesia de Dios, lideresas de la iglesia de Jesucristo, casi que me fusilan. No literalmente, no, sí, incluso pasaron varios años como que señalándome por eso. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios, repito. Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice la palabra de Dios. Eso no lo digo yo. Y a veces no entendemos que lo que establece la palabra, si nos guiamos por el modelo que establece la palabra, que establece la Biblia, ese matrimonio, esa familia irá viento en popa. Así de sencillo. Ahora, hay mujeres que dicen: yo me sujeto a mi pastor. Ajá, pero ¿te sujetas a tu marido? Pregunto yo. Aquí, mujer cristiana, te pregunto. Tú que dices: yo me sujeto al pastor. Y yo te pregunto: ¿te sujetas a tu marido? La palabra dice que la mujer debe sujetarse a su marido. Y en Efesios 5:24 dice: en todo. Lo dice la palabra, repito. Esto no lo digo yo para generar contienda, ni lo digo por un capricho personal, sino que es el modelo bíblico. Es el modelo de la esposa. Entonces, volvemos a Pedro: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Recordemos hace días les hablaba de esto en Génesis, el capítulo 3, versículo 16, después que Adán y Eva pecaron, le dice Dios a la mujer, le dice a Eva, pero le dice a todas las mujeres, le dice: multiplicaré en gran manera tus dolores en tu preñez, con dolor darás a los hijos, y tu marido, y tu deseo será para tu marido, decir que la mujer, y tu deseo será para tu marido, decir que la mujer. La naturaleza de ella es complacer al esposo, al marido.
es vivir para agradar al marido. Eso es algo natural en la mujer, porque así lo estableció Dios. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, que Dios le dice, la única persona que un hombre puede enseñorearse es de su esposa, de más nadie. Y las mujeres no tienen por qué ponerse reacias a que su marido se enseñoree de él, porque eso es bíblico. Y tu marido se enseñoreará de ti. ¿Ok? Entonces la esposa se sujeta al marido así como la iglesia se sujeta a Jesucristo. Eso en cuanto a las mujeres, a las esposas. Entonces las esposas se sujetan a los esposos. Vosotros maridos, dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos, perdón, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No es que la mujer sea vaso más frágil, sino que su naturaleza pide ser tratada con mucho amor, con mucha delicadeza. Hay que tratarla con guante de seda. La esposa debe ser tratada con mucho amor, con mucha sutileza. ¿Bien? Eso, su carácter le pide eso pues, a la mujer. Como vaso frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y lo tienen maridos. Es menester que un esposo cristiano trate con amor a su esposa. Si un esposo cristiano maltrata a su esposa, sus oraciones tienen estorbo, no llegan al Altísimo. Lo dice la palabra. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si un esposo trata inadecuadamente a su esposa, la maltrata físicamente o verbalmente, sus oraciones no llegan al Altísimo. Imagínense una iglesia, ejemplo, una pequeña iglesia de 100 miembros, que sean 40 hombres, y de esos 40 hombres, 35 hombres maltraten a sus esposas. Imagínense cómo está esa iglesia de herida. Las oraciones de los hombres no llegan al Altísimo, porque el hombre que no trata a su esposa como a vaso más frágil, pues sus oraciones tienen estorbo, no llegan al Altísimo. Y no porque el Altísimo no pueda oírlas, no, sino porque eso es una ley espiritual. Entonces es menester que las cosas funcionen tal y como lo establece la palabra de Dios. Así como la iglesia se sujeta a Jesucristo, las esposas estén sujetas a sus maridos en todo, dice la palabra. En todo. Tu marido se enseñoreará de ti, le dijo Dios, el Padre, a la mujer, después de haber pecado. Así que el marido se puede enseñorear de la esposa, no para maltratarla, ¿ok? Sino para amarla, para respetarla. Una de las cosas que el demanda el hombre, el esposo como tal, es que su mujer lo respete, ¿ok? El hombre demanda que su mujer lo respete, que su esposa lo respete. Y otra cosa, otra característica del hogar es que la mujer, la esposa, la mujer esposa, la mujer madre, es la que da el perfil al hogar. Ese hogar se constituye, o la característica que tiene ese hogar es porque la esposa y la madre ha dado ese perfil a ese hogar. Una mujer amorosa, una esposa cariñosa, una mujer amorosa, puede ser de un hombre, de un esposo que sea un guiñapo, que sea un don nadie, me perdonan la expresión, que ese hombre sea elegido y se convierta en un gran hombre. Y una mujer que no respete a su esposo, que lo maltrate, puede que un hombre esté allá en la cima y ese hombre se venga a pique, se venga abajo. Entonces, es una cuestión mutua. Tanto el esposo como la esposa están para amarse, para respetarse, para formar una familia. Porque si el matrimonio no está funcionando bien, si la esposa no se sujeta al marido y hay contiendas, si el esposo no trata como vaso más frágil a su esposa y hay contiendas, entonces aguas abajo, la familia como tal, los hijos, la familia no funciona bien. Y por ende la iglesia está herida, la iglesia no funciona bien. Entonces es menester que tanto esposas como esposos tomen en cuenta y apliquen lo que establece la palabra de Dios. Las esposas se sujetan a sus maridos y sus maridos tratan como vaso más frágil a sus esposas. Espero que este tema lo tomen en cuenta. Más adelante les daré un mensaje con relación a la familia, el modelo familiar según la palabra de Dios. Un abrazo. Dios te bendiga.